Hoy vamos a contar la historia de uno de ellos, Marcelo Vieira, un futbolista que fue muchísimo más que un simple lateral izquierdo. Fue, literalmente, la alegría hecha fútbol. Es que esta frase lo resume todo, ¿no? Captura su esencia a la perfección. Porque, no era solo su técnica, que era una cosa de locos, casi como si tuviera un guante en el pie de verdad. Era su actitud, esa sonrisa que nunca se le borraba, era su sello, la prueba de que para él, el fútbol, antes que nada, era para disfrutar. Ahora, imaginen esto. Llega muy joven al Real Madrid y tiene que llenar un vacío gigantesco. El dueño de esa banda izquierda era otra leyenda, nada más y nada menos que Roberto Carlos, el del disparo atómico. Pero Marcelo, él no llegó para hacer una copia, llegó para reinventar por completo la posición. Y aquí está la clave para entender su verdadero impacto. No se trataba de cambiar potencia por más potencia, no. Fue una evolución. Marcelo rompió el molde. Donde Roberto Carlos era pura fuerza, una velocidad increíble, Marcelo trajo la pausa, el control, que parecía imposible, una creatividad que te dejaba con la boca abierta. Y ojo, este cambio fue crucial para un Madrid que quería dominar desde la pelota, construir ataques mucho más finos desde atrás. Es que para él, la línea de cal no era un límite, era el comienzo de su obra de arte. Era un tipo capaz de desarmar una defensa entera con un solo control, de inventarse una salida donde parecía que no había nada. La banda era su cancha de juegos personal. Ahí hacía su magia. Pero, su historia no arrancó con fuegos artificiales, para nada. Llegó a un club que estaba viviendo una auténtica pesadilla en Europa. Era como un bloqueo mental que nadie podía superar. Y fue justo ahí, en medio de toda esa oscuridad, donde su luz empezó a brillar con más fuerza. 6 años, escuchen bien, 6 años seguidos, cayendo en la primera ronda de eliminación de la Champions. Era un muro, casi una maldición de verdad. El equipo tenía que romper eso sí o sí y la presión, era tremenda. Y entonces, ¡pum!, llegó su momento. Contra el Olympique de Lyon, que era uno de los fantasmas del Madrid en esa época, Marcelo se mandó un golazo decisivo en el Bernabéu. Y no fue un gol más, No fue solo para pasar a cuartos. Fue el gol que rompió el maleficio. Fue el inicio del regreso del Madrid a lo más alto de Europa. Pero claro, lo que de verdad hace a una leyenda son las finales. Y ninguna fue tan esperada como la de Lisboa en 2014, la famosa 10ª Copa de Europa. El guión de esa noche, en serio, parece sacado de una película de Hollywood. Minuto 93. El Real Madrid está perdiendo la final. El sueño se está escapando por los dedos. Y de repente, un cabezazo agónico en el último suspiro de Sergio Ramos. El estadio se vino abajo. La historia de un giro de 180 grados en un solo segundo. Es que el efecto de ese gol fue brutal. Fue mucho más que un simple empate. Para el Atlético de Madrid, que lo había dejado todo en la cancha, fue un golpe psicológico del que no se pudieron recuperar. Y para el Real Madrid, fue como volver a nacer. Entraron a la prórroga sintiéndose invencibles. Y ya en la prórroga, con el rival completamente agotado, física y mentalmente, Marcelo encontró su momento. Se metió en el área y sacó un remate que sentenció la final. El 3-1. Era el punto final, el éxtasis. La 10ª por fin era una realidad. Y él había dejado su firma grabada para siempre. Pero la carrera de los grandes no se mide solo por los momentos de gloria, sino por cómo se levantan de las caídas. Y justo después de tocar el cielo con las manos, a Marcelo le tocó vivir uno de los peores momentos de su carrera. Pensemos en la escena. Mundial 2014, en Brasil. Partido inaugural, todo el país mirando. Y él mete el primer gol, pero en contra. Fue un shock terrible para todos, una agonía personal que hubiese destruido a cualquiera, pero no a él. Porque su respuesta fue espectacular. En Europa se transformó en un verdadero matagigantes. Justo cuando la presión era insoportable, ahí aparecía él, y no solo con jugadas de fantasía, sino con goles decisivos contra los equipos más poderosos del mundo. Demostró una fortaleza mental increíble. Y así, poco a poco, llegamos al último capítulo de su leyenda en el club. Una etapa donde su papel en la cancha cambió, sí, pero su importancia no solo no bajó, sino que se hizo quizás más fundamental que nunca. Miren, ya no era titular indiscutible, pero se convirtió en el alma de ese vestuario. Era el capitán, el líder, el que contagiaba. En esa temporada de las remontadas imposibles, cuando él entraba al campo era como una señal. Un mensaje para el equipo y para toda la gente en el estadio. Tranquilos, que la noche mágica está por empezar.
Y todo este camino, toda esta increíble historia de alegría, de lucha, de gloria, se resume en un solo número: 25. Se fue por la puerta más grande de todas, no solo como una leyenda por su forma de jugar, sino como el futbolista con más títulos en la historia de uno de los clubes más grandes del mundo. Un final de película, absolutamente perfecto. Defendía atacando, ganaba sonriendo. Redefinió una posición para siempre. Así que con todo esto que hemos visto, la pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Fue Marcelo el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos? Si el fútbol también es magia, deja tu like y suscríbete.